Para iniciar, una pregunta para todos nosotros. En la semana que pasó, ¿cuántos perdimos la paz? ¿Cuántos perdimos la tranquilidad en nuestro corazón? En esta semana que pasó, ¿qué tanto nos desesperamos en nuestro corazón? Aún como cristianos, experimentamos esos sentimientos en nuestro corazón, esos pensamientos que, decía nuestro hermano Jesús, nos vuelven aprensivos, ansiosos, temerosos. Y los cristianos no estamos exentos a experimentar todos esos aspectos en nuestra vida. Quisiera decirles que somos supercristianos, pero no es así. Experimentamos ciertos momentos de desesperaciones. Al tomar un curso, un taller de salud mental, encontré una parte en donde decía que cuando los pensamientos negativos lleguen a nuestra mente, en ese momento como cristianos debemos atacar esos malos pensamientos. ¿De qué forma podemos atacar esos malos pensamientos que se nos vienen a nuestra mente? Y no me refiero a pensamientos de pecado, sino pensamientos que nos van a perturbar, que nos van a limitar, que van a limitar o van a limitar el poder de Dios. Sabemos de que tenemos un Dios todopoderoso, pero muchas veces en nuestro pensamiento inclusive puede ya estar puede tener un callo en nuestra mente, y cuando nos llega un mal pensamiento podríamos decir, pues sí, ya no hay más, y vamos a la palabra de Dios y encontramos que Dios es bueno y está con nosotros. Pero como ya hay un callo en nuestra mente, hay una nata en nuestra mente que nos está estorbando, no podemos ver la realidad. Y la pregunta, ¿cómo podemos tener paz en este tiempo? Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27, voy a utilizar en esta mañana, hermanos, la traducción del lenguaje actual, pero usted siga con su vista, hermanos, busque el texto que voy a estar yo utilizando, pero yo voy a estar utilizando la traducción de la lengua actual. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan 14, 27? La Biblia dice, les doy la paz, mi propia paz. No es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. En semanas atrás hemos estado observando cómo se ha estado desarrollando un conflicto que podría llegar a desencadenar una guerra de gran escala, que involucre tal vez muchos países. Y eso, queridos hermanos, hace que en el mundo el temor y la preocupación vayan tomando control de nuestra mente, vayan tomando control de nuestra mente y del corazón de las personas. Sí, queridos hermanos, las preocupaciones siempre llegan directamente a nuestra mente. Pero podemos ver en el versículo que hemos leído que nuestro Señor Jesucristo le hace un llamado a su pueblo, le hace un llamado a sus hijos. No se preocupen, ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar.
No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Y tenemos que comprender que estas palabras no son para todas las personas, queridos hermanos. No son para el mundo, sino estas palabras solamente son para aquellos que pueden experimentar en su vida la paz que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar. Gloriosa paz, hermanos. Porque en los momentos en que nuestro corazón se turba, en esos momentos en cuanto nuestra mente empieza a actuar aprensivamente, Dios trae a nuestro corazón y a nuestra mente la paz, la tranquilidad, no como la da el mundo, sino la paz de Dios. Tenemos que comprender de qué paz está hablando el Señor. Podemos ver que en el mundo no hay verdadera paz. En el mundo no hay verdadera paz. Hay guerras, hay conflictos entre países, hay conflictos sociales, conflictos entre las personas y aún muchos conflictos dentro de las mismas familias. Y podemos leer en la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo dijo claramente algo. Ahí en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36, dice la palabra del Señor. Mateo 10, 34 al 36. No crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. ¿Qué tantos conflictos puede haber al interior de una familia? Quisiéramos tener familias armoniosas, queridos hermanos, en donde haya un solo pensamiento, un solo corazón. Pero aún en las familias cristianas, hermanos, hay pleitos, hay problemas que a lo mejor pueden tener solución tan fácilmente, pero esos problemas en muchas ocasiones se hacen problemas grandes. Entonces podemos comprender que la paz que el Señor vino a traer en este mundo es la paz en nuestro corazón. Es ahí, queridos hermanos, donde el Señor trae la paz. Tenemos un hogar, hermanos, de armonía, sí, pero cuando Dios trae paz al corazón, ese lugar, hermanos, en donde nosotros estamos, se convierte en un lugar de armonía y de tranquilidad. ¿Por qué? Porque en el corazón hay paz. Esa paz que nos permite estar confiados aún en medio de los conflictos. Nos permiten mantenernos firmes aún en las circunstancias más difíciles. Vamos a responder por medio de la palabra de Dios la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Cómo podemos tener paz? ¿Cómo podemos tener paz? Primeramente es necesario declarar que es imposible tener paz siendo impíos. Es imposible tener paz siendo impíos. El profeta Isaías, ahí en el capítulo 57, versículo 21, Isaías dice lo siguiente: no pueden vivir en paz. Le juro que así es. La Reina Valera 60 dice: no hay paz, dijo mi Dios,
para los impíos. Y muchas veces confundimos, queridos hermanos, la palabra impío con la palabra pecador. Confundimos la palabra impío con la palabra pecador. Y la palabra de Dios dice y declara que todos somos pecadores. Pero un impío es una persona que rechaza la salvación. Es una persona que tiene una actitud de desprecio hacia Dios. Y esa es la gran diferencia entre un pecador y un impío. El impío le ha dado completamente la espalda a Dios. Se ha alejado. Ha abandonado los caminos del Señor. Y como dice la Escritura, se ha convertido en un apóstata de la fe. Todos en el mundo, cristianos y no cristianos, estamos enfrentando las mismas dificultades. Estamos enfrentando las mismas crisis, pandemia, guerras, violencia, problemas económicos. Cristianos y no cristianos estamos experimentando a nivel mundial, queridos hermanos, estas afectaciones, pandemia, guerras, violencia, problemas económicos. Pero la diferencia entre los cristianos y los no cristianos es que usted y yo, hermanos, podemos experimentar la paz aún en medio de los conflictos, por medio de Jesucristo. Ya no somos impíos, sino que el Dios de paz está siempre con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros, hermanos, aún en nuestras debilidades, aún en nuestras aflicciones, aún en nuestros desatinos. Dios está con nosotros. Por eso Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 15, versículo 33, Pablo dice lo siguiente: que Dios, quien nos da paz, esté con cada uno de ustedes. Amén. El Dios es el que nos da la paz y Él está con nosotros. Ten confianza, hermano. Ten confianza en el Señor. Las situaciones de nuestros hijos muchas veces nos preocupan. Inclusive nos roban el sueño. Por las aflicciones que tienen nuestros hijos, los problemas de nuestros hijos, muchas veces los padres no podemos estar en paz. Pero Dios es un Dios de paz, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y la única forma de ya no seguir siendo impíos, queridos hermanos, es dejar de rechazar el amor de Dios y recibir por la fe la salvación que Él nos da por medio de Jesucristo. Dios conoce tu corazón en esta hora. Dios sabe si verdaderamente le estás siguiendo. Dios sabe si realmente en tu corazón en este momento hay ese destello de humildad. Dios sabe si te estás esforzando en vivir una vida santa y agradable delante de sus ojos. Pero si acaso, hermanos, pudiese estar pasando de que le demos la espalda a Dios, de que estemos aquí en la casa de Dios, glorificando a Dios, alabando, dándole alabanza a nuestro Dios, y saliendo de esta puerta, hermanos, nos convirtamos en impíos, que le demos la espalda.
Si así es, hermanos, seguramente no vamos a tener la verdadera paz de Dios. En segundo lugar, tenemos que comprender que no podemos experimentar en nuestra vida la paz del Señor si dejamos el camino de Dios. Isaías 59:8 dice: no son gente de paz, ni hay rectitud en sus acciones. Su conducta está torcida, y los que andan con ellos tampoco vivirán en paz. La Reina Valera 60 dice: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, y cualquiera que por ellas fuere no conocerán paz. ¿Experimentas en tus caminos la paz de Dios, querido hermano? Tú que estás en el camino del Señor, por la gracia de Él, ¿has experimentado la paz de Dios? En los trabajos muchas veces hay conflictos, y conflictos que no ocasionamos nosotros, sino conflictos que ocasionan nuestros compañeros y que vienen a afectarnos a nosotros como cristianos. Y esos conflictos en muchas ocasiones nos hacen que perdamos la tranquilidad. Tristemente, muchos cristianos, escuche, querido hermano, muchos cristianos vivimos angustiados y con un corazón bien lleno de turbación en esos tiempos de dificultad. Y es porque somos cristianos que quizás nos hemos alejado del camino de paz, es decir, nos hemos alejado del camino del Señor. ¿Y cómo es que nos alejamos, hermanos, del camino del Señor? Podemos estar presentes, hermanos, aquí en cuerpo, pero podemos estar ausentes en pensamiento y en nuestro corazón. Si dejamos el camino de Dios, si abandonamos la iglesia, queridos hermanos, y volvemos muchas veces a nuestra vida mundana, significa que estamos caminando por veredas torcidas, y la palabra de Dios es clara: no tendremos paz. Lejos de Dios no hay paz. ¿Qué tenemos que hacer para volver a experimentar esa paz de Dios en nuestros corazones? Lo que tenemos que hacer es acercarnos hoy en amistad con Dios. Acercarnos hoy, queridos hermanos, en amistad con Dios. Los amigos de Job le decían a Job, ahí en Job 22:21, Job, ponte en paz con Dios, y Él te hará prosperar de nuevo. Job, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, era un hombre temeroso. Pero también Job, en un momento en su vida, tal vez por toda la experiencia que él estaba viviendo, perdió de vista, hermanos, esa relación íntima con Dios. Y se acercan sus amigos que lo criticaban, pero aún Dios utiliza a esos amigos que lo estaban criticando y le decía: Job, ponte en paz con Dios y Él te hará prosperar de nuevo. Tenemos que ponernos en paz con Dios para poder experimentar las bendiciones de Dios, queridos hermanos. Y una de esas bendiciones primarias es experimentar esa paz, esa tranquilidad en nuestro corazón. En tercer lugar,
Tenemos que traer nuestras preocupaciones y temores al Señor. ¿Estás preocupado, hermano? Seguramente. Tú has traído tus preocupaciones al Señor y qué bien lo has hecho, querido hermano. No quieras resolver, hermano, los problemas por ti solo. No quieras enfrentar por ti solo los problemas. Déjale tus problemas al Señor. Déjale al Señor tus preocupaciones. Déjale al Señor tus temores. Filipenses 4, 6 y 7 dice: no se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. La Reina Valera 60 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces estamos tan agobiados con tantos conflictos que se están anidando en nuestra mente, y estamos tan saturados de esos pensamientos, hermanos, que turban nuestro corazón y perdemos la tranquilidad. No podemos decir que un cristiano nunca va a experimentar momentos de temor o momentos de angustia. Tenemos que reconocer que en muchas situaciones difíciles de nuestra vida, en las crisis, sentimos temor. Pero lo que no podemos o lo que no debemos permitir es ser esclavo del temor. No debemos de permitir ser esclavos del temor. No debemos permitir que el temor tome control de nuestra mente y de nuestro corazón. Por eso el Señor nos hace un llamado a traer nuestras peticiones, nuestros temores, nuestros afanes en oración y ruego al Señor. Y nuestro Dios va a llenar nuestro corazón de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Depositas el día de hoy tus preocupaciones al Señor. Qué bien, hermano, hiciste. Porque de esa manera Dios te va a traer esa tranquilidad en tu corazón. ¿Hay preocupación por nuestros hijos? Déjale esas preocupaciones al Señor y deja que el Señor empiece a trabajar en nuestros hijos, pero primeramente en nuestro corazón. Podemos decir entonces que sin comunión con Dios no hay verdadera paz. No podemos experimentar la paz de Dios en nuestros corazones si no ponemos nuestras angustias y temores en las manos del Señor. Esa experiencia, hermano Jesús, que tú tuviste en ese recorrido, seguramente traías preocupaciones en tu corazón. Algo estaba pasando en tu mente. Y cuando uno le deja las preocupaciones y las ansiedades, a veces no nos podemos explicar cómo es que en ese momento Dios trae la tranquilidad. Y no sabemos muchas veces en qué momento se nos quitó la preocupación, porque Dios trae esa tranquilidad. La paz de Dios se hace realidad, queridos hermanos, en nuestra vida cuando creemos
en las promesas de Dios, en su poder, en su amor y en su fidelidad. Pablo, escribiendo la carta a los Romanos en el capítulo 15, versículo 13, Pablo decía que Dios, que nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz, que trae a Él confiar en Él, y que por Él y por el poder del Espíritu Santo les llene de esperanza. Y el Dios de paz nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Concluyo. A pesar de lo que veamos, a pesar de lo que esté pasando en el mundo, inclusive de lo que puede estar pasando en nuestra vida, nosotros podemos vivir en paz, porque nuestra paz es Cierra tus ojos. Si hay algo que no te está permitiendo tener esa paz, esa tranquilidad, si tienes muchas preocupaciones que te están afectando inclusive en tu persona física, deja que el Espíritu Santo entre en tu mente y en tu corazón. No permitas que esos temores, no permitas que esas angustias afecten tu relación con Dios. Dios nos da la felicidad en medio de las crisis. Padre eterno, aquí estamos. Te necesitamos, Señor. Porque hay tantas cosas, Señor, que vienen a nuestra mente. Y nuestra mente se llena de angustia, de temor. Y vivimos, Señor, en crisis. Y no podemos experimentar la tranquilidad que tú nos ofreces. Y en esta hora, Señor, hay alguien que no tengamos tranquilidad. Señor, ven y toma posesión de nuestra mente y de nuestro corazón. Y haznos descansar de todas nuestras angustias, Señor. Haznos descansar de todos nuestros problemas, de todos nuestros conflictos. Gracias, Padre, porque el estar delante de tu presencia nos hace que podamos, Señor, experimentar esa tranquilidad que necesitamos en nuestro corazón. Pero probablemente, Señor, en algún momento de esta semana, alguna crisis, Señor, podamos tal vez experimentar. Hoy nos has hablado que tú, Señor, es el que nos da la paz en nuestro corazón. Ayúdanos a recordar, Señor, tu palabra en los momentos difíciles. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.